Hola, bienvenidos a la certificación en nutrición en el deporte, un enfoque práctico, módulo 1, parte 2, correspondiente a metabolismo energético. Han podido revisar en el anterior PowerPoint algunos conceptos básicos sobre actividad física y deporte, y en este segundo PowerPoint vamos a entrar ya en lo que serían los contenidos correspondientes a metabolismo energético. Y es importante a la hora de hacer cualquier tipo de planificación nutricional conocer con cierto detalle las características principales del metabolismo energético, puesto que en la mayoría de ocasiones va a ser determinante el tipo de nutrientes a ingerir en función del metabolismo energético predominante. Bien, los requerimientos energéticos y nutricionales de las personas en general, pero de los deportistas en particular, dependen de una serie de factores como son la composición y el tamaño corporal. Nos encontramos en el deporte una composición corporal donde predomina la masa muscular, donde predomina una masa celularmente activa, con lo cual el consumo energético es mayor que en la población normal, que tiene una masa muscular inferior. El sexo, evidentemente, los varones a partir de un aumento de masa muscular tienen mayores requerimientos, la edad, que también es un factor, y el grado de actividad física, puesto que no es lo mismo los requerimientos energéticos para un deportista que entrene 1 hora al día que otro deportista que, por ejemplo, tenga una doble sesión de entrenamiento mañana y tarde. Estos aspectos se han de conocer. Es importante conocer los conceptos, el gasto energético, que se define como gasto energético, y es la cantidad de energía necesaria para realizar una actividad determinada, que, como yo les decía, en el deporte depende evidentemente de los parámetros que hemos visto anteriormente y que puede ser muy diferente de un deportista a otro. Vamos a empezar a clasificar el metabolismo energético en dos grandes áreas, todo y que con matices. Hablaríamos de metabolismo anaerobio y, por otro lado, metabolismo aerobio. Esto se ha clasificado así desde hace mucho tiempo, pero sí es cierto que algunas revisiones más recientes de 2015-2016 ya digamos que hablan de no denominar exactamente así el tipo de metabolismo energético, y atendiendo a esto, lo que se ha conocido hasta ahora como metabolismo anaerobio técnicamente se debería de decir independiente de oxígeno o no mitocondrial, puesto que no necesita oxígeno y se produce fuera de la mitocondria, con lo cual es, digamos, una terminología más actual. Todo lo que es el metabolismo independiente de oxígeno no mitocondrial son aquellas reacciones que no utilizan oxígeno para obtener energía, para obtener ATP, que es la molécula de intercambio energético, y, como yo les comentaba, tiene lugar en el citoplasma celular. ¿Cuándo se va a producir este tipo de metabolismo? Pues principalmente en aquellas primeras fases del ejercicio, cuando el deportista comienza, en determinados picos de intensidad a lo largo de una prueba deportiva, o bien cuando no existe una adaptación cardiovascular y respiratoria, como ocurre muchas veces en las fases iniciales del ejercicio. Luego también en contracciones isométricas con limitación del flujo sanguíneo. Esa limitación de flujo sanguíneo a la célula muscular va a producir una situación de isquemia, con lo cual se va a trabajar en esa célula o en ese grupo celular en condiciones anaerobias. Por tanto, dentro de lo que sería el metabolismo independiente de oxígeno, conoceríamos dos. Sería el sistema ATP-fosfocreatina, también llamado sistema de fosfágeno, y antiguamente llamado anaeróbico aláctico, puesto que no se produce residuo de ácido láctico, y tendríamos deportes muy explosivos como pueden ser los 100 metros lisos, como sería 50 metros de natación, la carrera, el sprint que hace un deportista, un futbolista que juega de extremo. Son aquellos deportes con una gran demanda energética en un intervalo muy corto de tiempo, con una gran explosividad muscular. Por otro lado, tendríamos el sistema del ácido láctico, llamado así
desde hace mucho tiempo, pero que según esta nueva nomenclatura tendríamos que hablar técnicamente de glucólisis. Serían esfuerzos también explosivos, pero serían un poco más prolongados en el tiempo, con lo cual sería un ejemplo una carrera de 200 a 400 metros, donde aquí sí que hay una producción de un residuo como es el ácido láctico, que luego veremos con más detalle. Con lo cual, dentro del metabolismo independiente de oxígeno hablaríamos de estos sistemas. Hablaremos evidentemente de aquel sistema anaerobio donde el combustible es un combustible inmediato, es supervivencia. La energía alimentaria nos va a ayudar a resintetizar más energía, más ATP. Y como yo les comentaba anteriormente, el sistema de los fosfágenos utiliza la fosfocreatina como reserva energética. Son enlaces que tienen una gran concentración de energía y va a aportar sobre todo ATP, va a aportar energía en ejercicios muy intensos y sobre todo aquellos que son de una duración menor a 10 segundos. Con lo cual estaríamos hablando que levantamiento de pesas, sprint, 100 metros serían deportes donde predominaría este metabolismo energético. Por otro lado tenemos la glucólisis, glicólisis. La obtención de energía ya no es a partir de fosfocreatina, sino que la energía se obtiene de los hidratos de carbono. Esto es importante puesto que ya la nutrición se puede adaptar en función de si predomina más un tipo de metabolismo u otro. Aquí tienen en la diapositiva un gráfico de lo que sería el sistema de la fosfocreatina. Como pueden observar, hablamos de el ATP, que tiene tres fosfatos. Cuando se libera por hidrólisis un fosfato, se produce la energía suficiente para la contracción muscular, se genera una molécula que ha perdido un fosfato y es el adenosin difosfato. Ese adenosin difosfato, gracias a la fosfocreatina, va a recuperar ese fosfato convirtiéndose nuevamente en ATP, que son las siglas de adenosin trifosfato, aportando energía nuevamente, cerrando el círculo. El ADP se puede transformar en ATP bien porque la fosfocreatina le aporta el fosfato, o bien a partir de la glucólisis, que también los carbohidratos pueden aportar esa energía. Con lo cual, esto sería un resumen del metabolismo no mitocondrial, donde la fosfocreatina puede ayudar a aportar fosfato, pero también los carbohidratos. Con lo cual, esta ya es la explicación de estos dos sistemas anaerobios. Y evidentemente vamos a detallar algo más el sistema del fosfágeno, porque la fosfocreatina, como su mismo nombre indica, es un compuesto fosfatado que se almacena en la célula muscular y, como han visto en la diapositiva anterior, cuando se descompone libera un fosfato para la resíntesis de más moléculas de ATP, y la fosfocreatina se almacena en el músculo en una concentración muy importante, 5 o 6 veces superiores a la concentración que tenemos de ATP. Nosotros tenemos una pequeña concentración de ATP muscular que son para un breve instante, es lo que se denomina motor de arranque, para posteriormente entrar ya el sistema de los fosfágenos. El sistema de fosfágeno lo que permite es una rápida disponibilidad de energía, una rápida disponibilidad de ATP, y evidentemente cuanta más cantidad de fosfágeno intramuscular haya, más cantidad de energía vamos a poder producir en ese intervalo inferior a los 10 segundos. Esto explica cómo determinadas ayudas ergogénicas, como puede ser el monohidrato de creatina, pueden ayudar a mejorar el rendimiento en deportistas, sobre todo explosivos. La recuperación de las reservas de fosfocreatina tiene un periodo de entre 50 a 120 segundos, pero se calcula que aproximadamente el 70% de la fosfocreatina se recicla en los primeros 30 segundos, con lo cual quiere decir que después de hacer un ejercicio explosivo, si el deportista es capaz de descansar durante un minuto, puede haber recuperado algo más del 70%
de las reservas de fosfocreatina. Evidentemente, si es capaz de descansar entre 2, 3, 4 minutos, pues podemos hablar de una recuperación casi en su totalidad de la reserva de fosfocreatina. ¿Qué ocurre? Que en los deportistas pueden entrenar esta vía energética y el entrenamiento de la explosividad, sobre todo lo que produce es un aumento de la cantidad de fosfato de fosfocreatina a nivel intramuscular, con lo cual se puede aumentar la reserva de fosfocreatina intramuscular con un entrenamiento adecuado, y el entrenamiento más eficaz que se ha visto para mejorar la potencia son aquel que utiliza series de alta intensidad que oscilan entre los 5, 6 a 10 segundos. Aquellos deportes muy explosivos es un tipo de entrenamiento muy efectivo. Con la planificación nutricional y de suplementación adecuada se puede conseguir aumentar el rendimiento a través del sistema de fosfágenos de una manera significativa. Por otro lado tenemos la glucólisis anaerobia, también conocida como el sistema del ácido láctico. Son 12 reacciones que tienen lugar, como yo les comentaba anteriormente, en el citoplasma celular. La glucosa que se utiliza como sustrato energético puede provenir o bien de la glucosa sanguínea proveniente de la dieta o bien también del glucógeno muscular o hepático, y hemos de saber que cuando el músculo, cuando la célula utiliza glucosa proveniente de glucógeno, la eficacia es mayor que si la glucosa utilizada proviene del torrente sanguíneo. Esto hace que normalmente la célula utilice principalmente la glucosa proveniente de glucógeno, puesto que el rendimiento es mayor. Como yo les comentaba, la glucólisis son ejercicios de alta intensidad, pero superiores a estos 10 segundos, y son deportes que se mantienen entre los 10 a los 120 segundos, como puede ser una carrera de 400 metros, 200 metros, 800 metros. Y como característica principal, en la glucólisis se produce la generación y acumulación de ácido láctico. Este ácido láctico pasa posteriormente al lactato, produciendo hidrogenoides que son los responsables de cierta acidificación. Cuando hablamos del sistema del ácido láctico, este ácido láctico que se transforma en lactato, pues evidentemente la acumulación de este residuo va a provocar la disminución del pH celular con una acidificación que puede incrementar el riesgo de lesión. También estimula los mecanismos que el cuerpo tiene para neutralizar esta hiperproducción de hidrogenoides, como es sistemas buffer, sistemas tampón, como es el bicarbonato. Y luego también esta acumulación de ácido láctico lo que puede producir es un problemas en la contracción muscular, entre otras cosas porque reduce la afinidad por el calcio de las proteínas contráctiles, y esto puede provocar incluso una inhibición enzimática. Esto explica por qué no es posible mantener este tipo de intensidad del ejercicio de manera prolongada. Llega un momento que se produce un bloqueo neuromuscular y se produce un bloqueo en la contracción muscular. Evidentemente, la acumulación de lactato y de hidrogenoides se asocia con un cierto grado de fatiga muscular, y al igual que la fosfocreatina se reciclaba en un intervalo entre 50 y 120 segundos, la eliminación del ácido láctico en un 70% se tiende a eliminar, un 30% se suele utilizar por otros tejidos, hepático, renal y otros tejidos como el cerebro. Desaparece aproximadamente a los 15 minutos el que es eliminado vía ácido pirúvico a través de gluconeogénesis, que viene a ser un porcentaje importante de este ácido láctico que se produce. Mecanismos como por ejemplo el estiramiento después de hacer este tipo de deportes también ayuda a poder eliminar más fácilmente este ácido láctico del interior del músculo. Aquí tienen un gráfico explicativo de lo que sería la producción en ausencia de oxígeno de piruvato que derivaría en lactato.
Y al igual que hemos explicado con la vía de los fosfágenos, el entrenamiento del sistema de la glucólisis va a producir una mejora de la tolerancia al lactato. Quiere decir que el deportista puede tener niveles de lactato elevados, pero el nivel de fatiga puede ser menor, con lo cual esto quiere decir que hay una mejora en la tolerancia al lactato. Como les comentaba, la máxima tasa de glucólisis se va a producir a partir de los 15 segundos y puede durar entre 30 y 40 dependiendo del grado de entrenamiento, 30 o 40 segundos, y el tiempo de recuperación, como yo les comentaba, tiende a ser mucho más largo que la vía de los fosfágenos. Aquí tienen un ejemplo gráfico. En el primero pueden observar que un sprinter, evidentemente por el tipo de fibra muscular que tiene, donde predominan las fibras rápidas, cuando hablamos de intensidad en la barra horizontal, velocidad metros por segundo, y en la barra vertical, que son milimoles de lactato, vemos que un sprinter produce una cantidad de lactato muy elevada, cuando se va incrementando la intensidad, en este caso a través de la velocidad. Cuando hablamos de media distancia, podemos observar que la producción de lactato es más progresiva, y cuando hablamos de un maratoniano, donde predominan las fibras lentas, las fibras de tipo 1, evidentemente la producción de lactato se produce a unas intensidades más elevadas, con lo cual ya vemos que dependiendo de la modalidad deportiva, también dependerá mucho de la producción de lactato. Si luego nos vamos a la siguiente gráfica, hablamos de intensidad del ejercicio en la barra horizontal, volumen de oxígeno máximo, hablamos de umbral anaeróbico, vemos la diferencia entre una persona no entrenada, que sería la gráfica, la línea amarilla, donde vemos que la producción de lactato, una persona no entrenada, enseguida se incrementa a partir de una intensidad aproximada del 50% del volumen de oxígeno máximo. En cambio, cuando hablamos de una persona entrenada, vemos que este umbral anaeróbico, esta producción de lactato, se incrementa de una manera significativa a una intensidad más elevada. Esto quiere decir que cuando el deportista está entrenado es capaz de producir menos lactato a intensidades más elevadas. De ahí que un ejemplo práctico de esto sería un deportista en pretemporada, que viene de una fase de descanso, pues se podría encontrar aquí, que aparece la fatiga a una intensidad moderada. En cambio, cuando el deportista va cogiendo el tono físico, es capaz de aguantar una mayor intensidad antes de experimentar la fatiga, con lo cual este tipo de control de lactato también nos permite ver que el deportista se va adaptando a las cargas de entrenamiento de una manera más adecuada. Bueno, como les comentaba, la capacidad que el cuerpo tiene a través del ciclo de Cori, el lactato que se produce en el músculo, se vierte a la sangre y a través de la gluconeogénesis se transforma posteriormente en glucosa. Esto se denomina el ciclo de Cori. Es la principal vía de reciclado de lactato. Bien, ¿qué ocurre en el entrenamiento? Cuando entrenamos la vía glucolítica, lo que provocamos es un aumento en la actividad de esta vía, se produce una estimulación enzimática, vamos a aumentar también la capacidad para almacenar glucógeno, aumentando la reserva energética a nivel intramuscular, incluso ubicando el glucógeno en áreas de la célula muscular que nos permitan ser más eficientes. También aumenta la capacidad gluconeogénica, la capacidad para fabricar más glucosa a partir del lactato generado, y mejora la capacidad para tolerar y eliminar la acumulación de lactato, como yo les comentaba anteriormente y hemos podido ver en la gráfica. Y luego pasamos a lo que sería la otra vía metabólica, ¿Cómo sería la fosforilación oxidativa? Esto es un metabolismo aerobio donde se necesita oxígeno y esto tiene lugar en otra parte de la célula, como es en el interior de la mitocondria, y a diferencia de las dos anteriores que hemos visto, el metabolismo aerobio entra a formar parte de manera importante cuando hay una adaptación cardiovascular y respiratoria. Son deportes ya de cierta duración, donde pasaríamos de los
2-3 minutos, y donde predominan las fibras rojas, las fibras sobre todo denominadas lentas, que serían las fibras tipo 1. Denominaríamos sistema del oxígeno aerobio en pruebas no tan explosivas, sino de una intensidad más moderada pero más prolongadas en el tiempo, como son maratón, ciclismo, esquí de fondo, y como característica principal saber que cuando predomina el metabolismo aerobio no se producen productos que generan fatiga, puesto que no se produce lactato, sino que se produce energía, CO2 y agua cuando el sustrato energético es la glucosa. Bien, hablamos de que cuando se produce CO2, este se difunde desde la célula, como ocurre con el lactato que va a sangre. Lo mismo ocurre con el CO2, que en vez de ir hacia el hígado y transformarse, pues evidentemente irá al pulmón y se eliminará. El combustible de la vía aerobia, entraríamos aquí glucosa, entrarían grasas y en casos excepcionales las proteínas. Por lo tanto, ya vemos que evidentemente los sustratos energéticos pueden ser diversos. Cuando el sustrato energético es la glucosa, se producen 6 moléculas de ATP, y cuando el sustrato son los lípidos, a partir de los ácidos grasos, nos aportan 9 moléculas. Con lo cual estamos hablando que el sistema de oxígeno o el sistema aerobio, la lipoproteína lipasa adipocitaria, que se encuentra en el tejido adiposo, va a desdoblar el triglicérido, que es la forma en la que los humanos almacenamos la grasa, la va a desdoblar en triglicéridos y en una molécula de glicerol. El glicerol se va a poder transformar en glucosa a través de neoglucogénesis, y los ácidos grasos que se van a producir como consecuencia de la hidrólisis de los triglicéridos se va a utilizar a nivel mitocondrial como combustible. Para ello, el deporte, el ejercicio, tiene que ser un ejercicio de cierta duración, por encima de los 20 minutos, a una intensidad moderada, para poder obtenerse esta energía a partir de los ácidos grasos, también denominado un fenómeno de beta-oxidación. En el caso de la utilización de proteína como fuente energética, la proteína se tiene que desaminar, se tiene que separar en aminoácidos. Estos aminoácidos se les separará el nitrógeno, y principalmente se va a obtener energía de aminoácidos glucogénicos como la alanina. En el caso de utilizar energía a partir de proteínas, en este caso de aminoácidos, serían oxidados hasta ácido pirúvico y acetilcoenzima A. Como yo les comentaba, los aminoácidos capaces de transformarse en glucosa son los denominados neoglucogénicos. El principal es la alanina. A través del ciclo de Cahill, que es muy parecido al ciclo de Cori, se van a convertir en glucógeno. Aquí tienen el ciclo de la glucosa alanina, donde la alanina en el músculo va a ser llevada a sangre, y en el hígado es capaz de transformarse posteriormente en glucosa. Con lo cual vemos que el hígado es capaz de obtener glucosa a través de lactato, a través de glicerol, a través de aminoácidos como la alanina. Todo ese proceso de neoglucogénesis es lo que permite al hígado recuperar gran parte de la glucosa perdida durante la actividad deportiva. Muy bien, y ya a modo de resumen tendríamos los carbohidratos, que se van a transformar en glucosa y en condiciones aerobias se transformarán en acetilcoenzima A, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, y obtendremos energía. En el caso de utilizar las grasas, serán los ácidos grasos los que entren en forma de acetilcoenzima A y tendrán el mismo proceso obteniendo ATP. Y en el caso de las proteínas, aminoácidos, principalmente ya hemos visto algunos: acetilcoenzima A, ciclo de Krebs, cadena respiratoria y ATP. Esto sería un resumen muy gráfico de principalmente los sustratos energéticos que se pueden obtener por vía aerobia. También aquí tienen a modo de resumen.
Y seguimos detallando, al igual que hemos hecho con los anteriores, con la vía de los fosfágenos y la glucólisis, el sistema del oxígeno aerobio tiene un parámetro, el parámetro es el volumen de oxígeno máximo, que es el indicador individual más fiable para determinar cuál es la potencia del sistema energético aerobio. Evidentemente el sistema aerobio que hemos visto está limitado por un lado, factores centrales como corazón y pulmón, que se van a encargar de propulsar el oxígeno, de captar y propulsar el oxígeno, pero también de factores periféricos como es toda la circulación periférica que va a llevar a través de la sangre ese oxígeno a todas las partes del cuerpo que lo necesiten. Con lo cual nos encontramos que la célula muscular principalmente puede obtener energía de diferentes vías. Hemos visto el sistema ATP, hemos visto el sistema de los fosfágenos, la glucólisis y la fosforilación oxidativa. En un primer momento tendremos ATP y luego tendremos la fosfocreatina, posteriormente pasaremos a glucólisis y luego la fosforilación oxidativa. ¿De qué va a depender que utilicemos un sustrato u otro? Pues va a depender principalmente de la intensidad. A mayor intensidad vamos a utilizar vías más anaerobias, de la duración, a mayor duración utilizaremos vías más aerobias, de la frecuencia, del grado y tipo de entrenamiento, como hemos visto antes con el lactato, del sexo, de factores ambientales, puesto que en mucho frío o mucho calor predominará también la vía anaerobia, y la dieta previa y la respuesta hormonal, puesto que evidentemente cuando estamos hablando de una dieta donde hemos tomado más cantidad de fosfocreatina, esto nos va a hacer más eficientes en esa vía, o también determinados niveles hormonales pueden facilitar que se trabaje más en unas condiciones aerobias o anaerobias. Muy bien. Al hilo de lo que estamos hablando anteriormente, esto es lo que denominamos el continuum energético, hablaríamos de un concepto también relativamente nuevo, como es el concepto de flexibilidad metabólica. El concepto de flexibilidad metabólica hace referencia a la capacidad que tiene el organismo de utilizar un sustrato energético u otro, y está muy asociado con los niveles de insulina. Aquí tienen una revisión, que también la tienen en el apartado de bibliografía, donde un deportista va a ser mucho más eficiente si es más flexible a nivel metabólico. Con lo cual, el entrenamiento y determinados nutrientes pueden hacer que seamos más flexibles o menos flexibles. Por ejemplo, adaptaciones que mejoran esta flexibilidad. Pues las adaptaciones que se pueden producir en el cuerpo para mejorar la flexibilidad metabólica son aumentos en el transporte de moléculas, quiere decir que el cuerpo va a ser más eficiente transportando moléculas como por ejemplo el oxígeno, también un aumento a nivel enzimático que va a permitir ser mucho más eficiente en determinadas vías, aumento de la capacidad de tolerancia de productos alternativos como hemos visto, capacidad de tolerancia al lactato, capacidad para utilizar cuerpos cetónicos como sustrato energético en caso de un ayuno o en caso de una deplección, una bajada importante de la reserva de glucógeno, pero también una adaptación que mejora la flexibilidad es el aumento de almacenes energéticos, como tener una mayor capacidad para almacenar glucógeno, también almacenar fosfocreatina. Por lo tanto, el concepto de flexibilidad metabólica es importante y las adaptaciones que se van a producir en el deportista para mejorar esta flexibilidad son las que le he redactado en el momento. Con lo cual, ya vemos que es importante el entrenamiento en el deporte para generar adaptaciones y, atendiendo ya a lo que les acabo de explicar, podemos clasificar los deportes de una manera sencilla. Hay muchas maneras de clasificarlos. Yo les explico una que espero que les ayude, y es que si un sistema energético está más desarrollado que los otros, mejorará el rendimiento deportivo de la actividad propia de dicho sistema, y atendiendo a esto podemos hablar de deportes de fuerza y potencia, aquellos deportes que tienen una alta producción energética en un intervalo muy corto de tiempo, como pueden ser modalidades de velocidad, saltos, lanzamientos, deportes de resistencia aerobia,
que se caracterizan por una producción de energía más baja, pero por un periodo más prolongado en el tiempo, como serían maratón, natación, ciclismo. Pero también tenemos deportes mixtos que combinan una modalidad de fuerza-potencia con resistencia, como serían la mayoría de deportes colectivos, pero también individuales, como incluiríamos un deporte como el tenis, el fútbol, balonmano, este tipo de deportes. Y luego tendríamos resistencia y fuerza, como natación de largometraje, ciclismo por etapas, donde se combina fases de fuerza con fases de una gran resistencia. Por tanto, ya de una manera gráfica y para ir resumiendo, aquí pueden ver, dependiendo del tiempo de ejecución, hablaríamos del porcentaje de contribución. Cuando hablamos de deportes que tienen una duración de pocos segundos, hablaríamos de un metabolismo anaeróbico aláctico, que hemos hablado antes también como no mitocondrial, donde entraría el sistema ATP y sistema fosfágeno. Cuando vemos que el tiempo en segundos es más prolongado, la contribución energética pasa a anaeróbico láctico, que también denominado de una manera más actualizada como glucólisis, y cuando el ejercicio, la ejecución se prolonga en el tiempo, la mayor contribución pasaría a un metabolismo aerobio o fosforilación oxidativa. Aquí lo tienen también resumido en tiempo, por debajo de 30 segundos, entre 30 y 90 segundos, entre 90 segundos y 180, por encima de 180 segundos, cuál sería la vía. Aquí tienen un cuadro resumen donde les va a ayudar de una manera muy sintética. Y ya para ir concluyendo este tema, tener unos conocimientos básicos para valorar el metabolismo energético. Hay un parámetro que es el cociente respiratorio. El cociente respiratorio hace referencia al CO2 que se produce a partir del oxígeno consumido, y también conocido como RER, R-E-R. Este valor se determina mediante una prueba de esfuerzo con análisis de gases, y es el que podemos obtener sobre todo nos sirve para conocer qué tipo de sustrato está utilizando el organismo, qué tipo de sustrato energético. Hablamos de que cuando el cociente respiratorio, o lo que es lo mismo, el RER, es igual a 1, quiere decir que el sustrato energético están siendo los hidratos de carbono, quiere decir que se produce el mismo CO2 que el oxígeno que se consume. Cuando el sustrato energético son las grasas o lípidos, el cociente respiratorio o RER es de 0,7, quiere decir que se necesita más oxígeno para que el CO2 que se está produciendo. Y cuando se utiliza la proteína como sustrato energético, el cociente respiratorio o RER es de 0,82. Quiere decir que aquí ya también se necesitan diferentes reacciones, desaminación de aminoácidos. Normalmente esto hace que esta vía sea poco eficiente y mayoritariamente se obtiene la energía de hidratos de carbono y de grasas. Con lo cual, cuando se hace una prueba de esfuerzo, se determina el volumen de oxígeno máximo del deportista y también se analiza el cociente respiratorio. Atendiendo al volumen de oxígeno máximo, es un parámetro fisiológico, sobre todo que sirve para valorar la capacidad de resistencia aeróbica. Es una prueba que se tiene que hacer dependiendo del tipo de modalidad deportiva. Si el deportista es un ciclista, la prueba de esfuerzo más recomendada es que se haga en cicloergómetro, y si el deportista es runner, carrera a pie, pues la prueba de esfuerzo se tendrá que hacer en tapiz rodante. El volumen de oxígeno máximo, como yo les comentaba anteriormente, es el límite máximo de la ruta metabólica aerobia o capacidad aeróbica. Es aquel límite que nos va a permitir conocer la capacidad para mantener un ejercicio de larga duración, y está relacionado directamente con el porcentaje de fibras lentas o fibras de tipo 1 que tenga el deportista, la capacidad para almacenar glucógeno,
para ahorrar hidratos de carbono y también se asocia a la densidad capilar. Evidentemente, cuanto más alto sea el volumen de oxígeno máximo del deportista, mayor capacidad aeróbica va a tener ese deportista. Quiere decir que va a tener una mayor capacidad para mantener un esfuerzo mantenido en el tiempo. Por lo tanto, ya vemos que el valor de volumen de oxígeno máximo se da en litros minuto o mililitros de oxígeno kilo minuto. Ahora veremos que hay una serie de factores que pueden influir en el volumen de oxígeno máximo, todo y que el volumen de oxígeno máximo es bastante estable, tiene que ver mucho con la condición genética de cada persona. Sí es posible incrementar ese volumen de oxígeno máximo levemente a partir de los factores que le voy a detallar, como por ejemplo la alimentación. Cuanto más glucógeno muscular tenemos, mayor puede ser el volumen de oxígeno máximo, también del estado metabólico que tenga el deportista, del grado de entrenamiento. El entrenamiento puede aumentar este volumen de oxígeno máximo, también el tipo de entrenamiento, la altitud. Cuando los deportistas entrenan en altitud, esto se hace principalmente para elevar, entre otras cosas, este volumen de oxígeno máximo, el sexo, varones más que mujeres, determinadas ayudas ergogénicas, algunas sustancias dopantes como la eritropoyetina o EPO, evidentemente elevan este parámetro, el volumen de oxígeno máximo. Un aspecto importante como la motivación, puede aumentarlo también. El nivel de masa muscular, a más masa muscular puede aumentar. Edad, el volumen de oxígeno máximo es el más elevado cuando el deportista tiene entre 18 a 25 años, y a medida que va cumpliendo años este volumen de oxígeno máximo se va reduciendo aproximadamente un 10% por década. Y como yo les comentaba, la genética es un factor importante. Aquí tienen algunos valores de referencia. Cuando hablamos de un varón entrenado, el volumen de oxígeno máximo puede ser entre 55 y 60 mililitros de oxígeno por kilo y minuto. Si hablamos de mujeres entrenadas, entre 43 y 50, y cuando los deportistas tienen un volumen de oxígeno máximo por encima de 75 mililitros kilo, que esto estamos hablando de deportistas de élite, con un rendimiento deportivo muy superior al resto de la población deportiva normal. Por lo tanto, ya vemos que la prueba de esfuerzo nos aporta una información muy relevante. Aquí tienen otro gráfico donde se ve, dependiendo de mujer u hombre, dependiendo del tipo de deporte. Aquí vemos deportes más explosivos, el volumen de oxígeno máximo es menor, y cuando nos vamos a deportes con un nivel de exigencia muy importante, con una duración más prolongada, hablamos que el volumen de oxígeno máximo es muy superior que en el resto de deportes, y hablaríamos que el volumen de oxígeno máximo, consumo máximo de oxígeno, es mayor en varones que en mujeres, como habíamos visto. Aquí tienen otro ejemplo, un ejercicio ligero sería aquel que se ejecuta a intensidades de entre el 25 o 30% del volumen de oxígeno máximo, como sería caminar. Aquellos deportes, ejercicio moderado, como sería correr al trote, se producen a intensidades de entre el 50 al 60% del volumen de oxígeno máximo, y aquellos deportes de velocidad más explosivos, ejercicio intenso, se realizan a intensidades de entre el 75 y el 90% del volumen de oxígeno máximo. También les he de decir que la mayoría de deportes se ejecutan entre el 60 y el 70% del volumen de oxígeno máximo. Esto sería el grueso de deportes, pero también es bueno que tengan esta referencia. Por tanto, desde mi consejo del metabolismo aerobio, para conocer bien digamos la capacidad aerobia, se debería de realizar una prueba de esfuerzo con análisis de gases a todos los deportistas en general, pero a los que van a trabajar más en condiciones aerobias especialmente.
Por lo tanto, tenemos que el entrenamiento en deportistas donde predomina la fosforilación oxidativa, lo que puede ayudar es a reducir la disminución de producción de ácido láctico a una determinada carga de trabajo, puesto que no, cuando un deportista está trabajando en condiciones aerobias, no quiere decir que no esté trabajando también un porcentaje anaerobio. Evidentemente, un maratoniano también está utilizando energía a partir de fosfocreatina y a partir de glucosa en condiciones anaerobias, pero en menor proporción. Por lo tanto, siempre habrá una pequeña contribución de otros sustratos. Cuando se entrena de manera aerobia, se puede conseguir disminuir la producción de ácido láctico, que puede generar fatiga a una determinada carga de trabajo. El entrenamiento permite ser al deportista más eficiente a nivel metabólico, quiere decir que tiene mayor capacidad para ahorrar glucógeno, por tanto puede oxidar más fácilmente grasa y guardar el glucógeno para esfuerzos más intensos. También mejora la utilización de cuerpos cetónicos. Un deportista entrenado puede tolerar mejor la hipoglucemia que un deportista no entrenado, mejora la función de bombeo del corazón y mejora también la adaptación periférica. Quiere decir que un deportista entrenado también posee más vasos sanguíneos, mejora la capilarización y evidentemente mayor transporte de oxígeno, mejora el potencial oxidativo muscular también, puesto que una adaptación que se produce a partir del entrenamiento es la biogénesis mitocondrial, quiere decir que aumenta el volumen mitocondrial en las fibras lentas, con lo cual le permite obtener más energía y ser mucho más eficiente. Y con esto concluyo esta intervención. Les aconsejo que lean el material facilitado en la bibliografía de este módulo y también que participen en el foro que está abierto en la plataforma. Tendrán abierto las tareas para realizar, tendrán el examen de tipo test y yo les convocaré a la sesión de tutoría que tendremos a nivel grupal, donde podremos comentar todas las dudas que tengan y estaré encantado de atenderles. Sin más, les animo a leer los materiales y a cumplimentar las tareas. Muchas gracias.